Buenos días. La primera pregunta es cómo podemos ayudar a implementar la misión de educación en y para la vida familiar en los hogares de padres separados. En primer lugar, debemos partir de una misma definición sobre el objeto principal de la educación, ya que muchas personas lo definen de acuerdo a su crianza, a su educación y a sus experiencias personales, pero es importante que partamos desde el mismo punto de partida para poder llegar a la misma meta. Me gusta la definición de José María Barrio Maestro, en donde habla en su libro sobre cómo formar la segunda naturaleza, sobre que el objeto principal de la educación es la ayuda a la humanización de la persona. Y no solo a que tenga más destrezas o talentos, sino a que sea más y a que recupere el concepto de hábito y de esfuerzo para desarrollarse personalmente. A partir de acá es bueno preguntarle a la pareja, aunque no estén juntos, qué es lo que quieren desarrollar en sus hijos. Ayudarlos a enumerar, priorizar y alinear esos valores y esos principios que quieren desarrollar en ellos, y también acompañarlos en el proceso de concientizar que van a tener que hacer cambios, que van a tener que hacer sacrificios y negociaciones para lograrlos. A partir de ahí, también tienen que entender que van a tener que dejar de un lado las diferencias que haya entre ellos para poder cultivar la armonía familiar, dejar a un lado ciertas preferencias personales en función del crecimiento de esos valores que quieren formar en sus hijos, y sobre todo que van a tener que ser ejemplo de aquellos que quieren formar en ellos. Si bien los padres transmiten lo que piensan, sobre todo transmiten lo que son. Cuanto más entendemos la realidad familiar y sus características propias en la actualidad, más claro nos resulta definir el camino que nos lleva a lograr aquello que estamos buscando. Entender qué es la familia, cuáles son sus características, cuáles son las amenazas que experimenta hoy en día y cuáles son los desafíos que la alejan de su meta, nos ayuda a encontrar las herramientas necesarias para fortalecerla, enriquecerla y prepararla no solo para sobrevivir, sino para florecer. Como dice Otero Olivero, un buen centro educativo y un padre que sabe educar es aquel que sabe estar al día, que sabe qué cambia y por qué, y que busca entender cómo esos cambios se relacionan con los valores permanentes y con principios. La acción educativa consiste no solo en crecer en valores, sino en acercar esos valores a los niños de manera tal que los hagan propios y los disfruten. Estos valores se acercan a través del comportamiento de quien educa, de sus respuestas, de sus reacciones, de su lenguaje, de su mirada compasiva hacia los demás. Para formar personas íntegras es importante enseñarles a nuestros hijos quiénes son y cómo su valor no depende de sus logros o de lo que los demás piensan de ellos. Como dicen Luis y Choza, el hombre necesita saber lo que es para hacerlo. Una identidad y autoestima sana son la clave para el desarrollo integral de la persona. ¿Cuáles son algunas de las herramientas que nos permiten formar personas íntegras en esta sociedad cambiante? En primer lugar, generar un clima de confianza, donde el niño se siente aceptado por cómo es. También enseñarle a los niños, entrenarlos en el discernimiento entre el bien y el mal, y también enseñándoles a descubrir y entender principios que pueden ser aplicados en otras áreas de su vida. Ayudarlos a crecer en libertad, aunque esto implique a veces limitar sus deseos personales. Guiarlos en el entendimiento de sus emociones para que también puedan entender las emociones de los demás, e incluirlos en actividades comunitarias para que crezcan en compasión y disfruten el hacerlo. La inteligencia emocional es la capacidad de reconocer los sentimientos propios y los ajenos. La vida en la familia es nuestra primera escuela para el aprendizaje emocional, y ahí aprendemos cómo sentirnos con respecto a nosotros mismos y cómo los demás reaccionan a nuestros sentimientos. ¿Cómo podemos aplicar esta inteligencia a la vida familiar? Reconociendo y validando los sentimientos de los niños, mostrando respeto a lo que ellos sienten y ofreciendo respuestas emocionales alternativas cuando la respuesta emocional es inadecuada, por ejemplo, expresar la ira a través de golpes. También ayudándolos a distinguir los diferentes sentimientos y dándoles el vocabulario para hacerlo, y dándoles herramientas para comprender sus emociones y cómo regularlas. Con respecto a las inteligencias múltiples, es importante exponerlos a diferentes experiencias para que puedan poder identificarlas, tanto de los niños como de nosotros los adultos y de todos los miembros de la familia, y traducir ciertos contenidos a la inteligencia donde el niño se siente mucho más cómodo. La inteligencia emocional es sumamente importante porque las emociones influyen directamente en nuestras decisiones y en el desarrollo intelectual e integral del niño.